Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a abordar algunos fundamentos de estática o conceptos que deben tener para el estudio de la estática. Lo primero que quiero que veamos es un software que voy a utilizar mucho para mostrarle algunas definiciones de la estática. El software es GeoGebra. GeoGebra es un software libre de matemática interactiva. Pero preguntemos a un experto. Juan, ¿para ti qué es exactamente GeoGebra? Es básicamente un procesador geométrico y un procesador algebraico, es decir, un compendio de matemática con software interactivo que reúne geometría, álgebra, estadística y cálculo, por lo que puede ser usado también en física, proyecciones comerciales, estimaciones de decisión estratégica y otras disciplinas. Su categoría más cercana es software de geometría dinámica. GeoGebra permite el trazado dinámico de construcciones geométricas de todo tipo, así como la representación gráfica, el tratamiento algebraico y el cálculo de funciones reales de variable real, sus derivadas, integrales, etc. Gracias, Juan. Ahora vamos a definir un concepto que es muy importante en la física, el concepto de vector. ¿Qué es un vector? Un vector es un segmento de recta que cumple tres características principales. Tiene longitud, tiene dirección y tiene sentido. Bueno, vamos a explicar qué son estas cosas. Primero pasamos a dibujar un vector en GeoGebra. Un vector coordenado al origen, o sea, cuyo punto de aplicación es el origen. En otros videos les voy a explicar cómo pasar cualquier vector del plano al origen. Listo, continuemos. ¿Qué es la longitud? La longitud es la distancia medida desde este punto hasta este punto. Pues aquí en GeoGebra se puede ver muy fácil que esa distancia es de 5 unidades de medida. Pero entonces nuestra pregunta es ¿cómo hallamos esa distancia? Fácil, esa distancia la vamos a hallar por el teorema de Pitágoras. ¿Y quién mejor para decir qué significa ese teorema que el propio Pitágoras? Pitágoras, ¿qué enuncia tu teorema? En todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Imaginemos un triángulo rectángulo, con catetos de longitud A y B, y la medida de la hipotenusa es C, entonces se cumple la relación A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Bueno, ahora sí conocido el teorema de Pitágoras, vamos a demostrar que esa distancia efectivamente es de 5 unidades de medida. Para ello vamos a construir un triángulo rectángulo. Como lo ven ahí. Vamos a hallar estas distancias. Bueno, ahora sí. Bueno, ahora procedemos a demostrar que esa distancia efectivamente es 5. Todo esto con la ayuda del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras lo que dice es que la suma de los catetos, que en este caso un cateto es de 4 unidades de medida al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Vamos a confirmar esto. 4 al cuadrado es 16, más 3 al cuadrado que es 9, esto nos va a dar igual a 25, que es 5 al cuadrado. 16 más 9 va a dar 25. Y efectivamente confirmamos que el teorema de Pitágoras se cumple en esta ocasión. Entonces, esta es la forma de medir la longitud de un vector con el teorema de Pitágoras. Bueno, ya aclarado la longitud, ahora pasamos a otra característica que tiene un vector, que es la dirección. ¿Qué es la dirección? La dirección es el ángulo al cual está inclinado el vector con respecto al eje X. En otras palabras, es decir, la pendiente de ese vector. Acá vamos a mirar cómo se calcula en GeoGebra. El ángulo de ese vector sería 53,13. Esa es su dirección, medida sobre el eje X. Obviamente, esto también lo podemos comprobar con teoremas de trigonometría básicos.
Sin embargo, vamos a mirar cómo se hace para calcular ese ángulo. Observemos cómo se halla el ángulo. Simplemente con trigonometría básica sabemos que el seno de ese ángulo, que lo vamos a llamar alfa en este caso, va a ser igual al cateto opuesto, que el cateto opuesto, a la medida del cateto opuesto, que es 4, sobre la medida de la hipotenusa, que es 5. Es decir, despejando el ángulo va a ser igual a seno a la menos 1 de 4 quintos. Entonces, en la calculadora podemos observar que el seno de 4 quintos es aproximadamente 53.13 grados, que es lo que corresponde al valor que nos dio GeoGebra. Bueno, ahora vamos a ver la tercera característica que debe tener todo vector, que es el sentido. Para esto vamos a graficar un vector, el vector X. También vamos a graficar el vector Y para hacer otra pequeña cuestión. Entonces, ¿cuál es la definición del sentido? El sentido se indica mediante una punta de flecha, que es la que podemos ver acá. Esa es la punta de flecha, esa es la punta de flecha del vector Y. Esas son las puntas de flecha situadas en un extremo del vector, indicando hacia qué lado de la línea de acción se dirige el vector. Entonces, ¿la línea de acción cuál sería? Esa sería la línea de acción que actúa sobre el vector X. Como podemos ver, esa se dirige, por decirlo así, hacia arriba. De otro modo, si pudiéramos mover el vector Y a la línea de acción, podríamos observar que el vector es opuesto al vector X. Otro significado que le podemos dar a este vector en el punto de aplicación 00 es que es la representación de todos los vectores en el espacio congruentes a él. La pregunta es, ¿cuándo es un vector congruente a otro vector? Simple, un vector es congruente a otro vector cuando tienen la misma longitud, tienen la misma dirección y tienen el mismo sentido. Si alguno de ellos falla, los vectores no serán congruentes entre sí. Bueno, ahora a manera de ejercicio vamos a graficar vectores que sean congruentes y que no sean congruentes al vector dado. Y vamos a explicar por qué incumplen que sean congruentes o no. Comencemos. Primer vector, este sería el primer vector. Ese vector tiene la misma longitud. La dirección no es la misma. Y el sentido no es el mismo. Así que este vector no es congruente al vector dado. Ahora vamos a ver este vector. Este vector tiene la misma longitud, pero no tiene la misma dirección. Por esta razón, este vector no es congruente al vector dado. El vector B, pues, al no tener la misma longitud, ya se descarta. Recordemos que para que sean congruentes deben cumplir las tres propiedades: que tengan misma longitud, que tengan misma dirección y que tengan mismo sentido. Continuemos. El vector A, por ejemplo, el vector A tiene la misma dirección, tiene la misma longitud y tiene el mismo sentido. Este es un claro ejemplo de un vector congruente al vector dado. Otra definición de vector congruente es que si trasladamos la línea de acción del vector dado y la línea de acción
del vector que nosotros acabamos de construir, estas líneas son paralelas. O sea, si las líneas de acción son paralelas y además tienen el mismo sentido los vectores, estos vectores resultan ser congruentes. Listo. Ya viendo esto, ahora sigamos con el siguiente vector, que es este vector. Este vector claramente no es un vector congruente al vector dado. Simplemente tenemos que dar una razón. Y la razón es que no tienen el mismo sentido. Continuemos. El vector B. Veámoslo. El vector B tiene la misma longitud, tiene la misma dirección y tiene el mismo sentido. ¿Qué pasa? Nosotros podemos, como vamos a mostrar en un video más adelante, podemos mover el vector que acabamos de graficar al origen. Y resulta que si se mueve este vector al origen, coincidirá, por eso la definición de congruencia, con el vector dado. El vector dado, es decir, el vector resaltado en rojo, es la representación de todos los demás vectores en el espacio que son congruentes a él. Quiero dar las gracias a Juan y a Pitágoras por colaborarme en la clase de hoy. No, muchas gracias por invitarme, te lo agradezco. No olviden demostrar mi teorema a partir del teorema del coseno. No, el agradecido debería ser yo, ya que pude hablar del tema que más me gusta. No olviden dar like y suscribirse. Los espero en el próximo video.